Bienvenidos, este es el simposio Aparatos de Goce, las familias en las series de TV del siglo XXI. Las series de TV constituyen una potente herramienta de lectura del contexto actual del lazo social. La centralidad de las series de televisión también interesa a la investigación psicoanalítica, dado que las formas de cada relato determinan el efecto de verdad o de variedad, para tomar un término lacaniano, que adquieren los significantes que circulan en estas ficciones respecto a los síntomas contemporáneos. Los Soprano, Bloodline, Succession son algunas de las series que exhiben el carácter variable, polifónico y múltiple que asume el tópico familiar en la ficción televisiva contemporánea. Estas series han sido abordadas desde la noción de aparato de goce, propuesta por Jacques Lacan en su seminario Aún, en el marco de un grupo de lectura organizado desde el programa Cine, Psicoanálisis y otras miradas, inscripto en el Centro de Investigación y Estudios Clínicos. A continuación, escucharemos los trabajos de Nicolás Licio, Andrea Noriega, Julieta Cacho y Clementina Parra, en los que a través de diferentes series dan cuerpo a la idea de pensar los aparatos de goce en las familias de TV, en las familias de las series de TV del siglo XXI. Vamos a comenzar por el trabajo de Nicolás Licio, cuyo título es Sucesión imposible y se refiere a la serie Sucesión. Hola a todos, gracias Juan Pablo. Este trabajo está en el marco del grupo anteriormente mencionado. Y bueno, es un trabajo que obviamente está en curso y es un trabajo inacabado, un work in process, sobre una serie que, como dijo Juan Pablo, se llama Succession y me atrajo mucho, bueno, intentar expresar en qué es lo que me atrajo. Bueno, empiezo. Punto número 1. Síntoma familiar. Empecemos por el comienzo, y teniendo en cuenta el desenlace que sostiene la trama de la serie, la cual gira en torno a una familia de las más ricas del mundo de los conglomerados mediáticos y de un padre. Además, es probable también que tengamos que situar que el contexto en el que se presenta la historia no está para nada desprovisto del discurso del capitalismo. Es una serie que no podría ser narrada si no existiera ese padre. Sin embargo, cabe aclarar que no es simple ubicar las coordenadas en base a identificaciones o ideales generacionales. Esta es una familia de mucha apariencia clásica, noble y empresarial, pero hundida en la más cruda y posmoderna subcultura capitalista. Discurso que rechaza visceralmente la castración. No hay lugar para lo imposible. Al decir desenlace, me es preciso antes indicar algo sobre el enlace, las formas particulares que toma el lazo familiar y social en la nobleza del clan Roy. Pues bien, el nudo gordiano irrumpe cuando Logan, habiendo iniciado las conversaciones sobre la sucesión del trono, decide cancelar todo, originando un serial desencadenamiento dramático en cada uno de los interesados en cuestión. La serie se lleva varios capítulos enmarañando a cada uno, con diferentes promesas de un padre que maneja con astucia lo referente a su herencia. En medio de las oscuras intenciones del fenómeno familiar. Después, que Lacan supone que el lazo social puede tomar la forma de un ideal que siempre comporta un fracaso, ya que la vida y la civilización están relacionadas con uno de los descubrimientos freudianos, la pulsión de muerte. Los discursos actuales tienen como objetivo conducir al sujeto a su acabada felicidad. Sin embargo, nada más alejado que eso. Es el señuelo a una ilusión. No existe lazo social que constituya un ideal ya conseguido. Solo existen formas singulares de lazo. El psicoanálisis nos enseña que lo que se dirige al gran otro es lo sintomático, y eso hace posible el vínculo social. El discurso psicoanalítico, entonces, se dirige a lo que no funciona del discurso del inconsciente, al síntoma del sujeto, al resto que, siendo ineliminable, mantiene una exigencia de goce que no se puede anular. Punto número 2. Suceder. Allí donde el sujeto encuentra obstáculos, el psicoanálisis sitúa modos y funciones.
Mi impresión se refleja en la idea de que los sujetos de la serie muestran no solo cómo hay que vérselas con lo propio del síntoma, también es interesante de ver la manera en la que cada uno puede y no puede arreglárselas con lo retorcido del goce pater. Pareciera que esta serie apunta hacia un más allá de la modernidad, del otro del capitalismo sin el resguardo clásico de la figura paterna. Una familia que desecha la marca de lo imposible y que no se somete al ideal de amor y armonía para sostener su identificación. No habrá que buscar en Succession el típico amor al padre, ya que en esta serie la ausencia de la estructura de parentesco clásica tiene entre sus efectos identificaciones dispersas. En esta línea hipotética, la posmodernidad traería una solución a medida, librado cada uno a su propia invención. O tal vez se trate de lo que se pueda hacer operar en ese lugar que deja la identificación típica reducida a su función de uso. El verdadero efecto posmoderno consiste en conocer el poder del lugar, algo del orden de lo relativo que viene a ocupar un lugar. Allí se inscriben los significantes que ocultan el agujero de lo real de la existencia y el valor que toma para un sujeto. Ese valor bien puede ser fijado por el mercado, pero además es algo que tiene un valor ficcional, dando lugar a la trágica y cómica condición humana, siendo esta discursiva. Siguiendo esta idea, esta serie nos pone a conversar sobre lo real del padre, ese enigma que cada uno resuelve como puede. A partir de ahí, fruto del malentendido del goce familiar, cada uno hecho a sí mismo. Es que podemos pensar que esta serie apunta al restablecimiento de un padre para cada uno de esos hijos, al punto de servirse de la perversión, o mejor dicho, la versión del padre que permita que se inscriba algo que posibilite un lazo. Es una serie que muestra un peculiar trastocamiento familiar con seres repugnantes, en la cual el tono en la que se establece la historia revela una manera bien impactante de hacer notar, ficción mediante, lo indecible del goce. Y véase también que allí en los tonos hay algo que escuchar cuando acompañan a cada escena en su vertiente musical y ominosa. A su vez, hay un tono cómico y muy irónico para tratar temas extremadamente dramáticos, tristes y oscuros, que utiliza la vanidad, la frivolidad, el sadismo para transmitir lo patético de la experiencia subjetiva y la falta de empatía que eso esconde. Es una sátira sobre personas horribles que se joden en los otros. Y eso me parece algo fundamental. El hecho serial y extremadamente irónico de transmitir a partir del giro fundamental que toma en sus primeros capítulos, la imposibilidad de Logan de ceder su lugar en el mundo, de su ceder. A partir de ahí, se devela el goce fundamentalmente excrementicio, abyecto, vil de ese padre y el de cada uno de los protagonistas. Punto número 3, de la identificación al rasgo. El síntoma ya es una solución frente al goce. La identificación es lo que se cristaliza en una identidad. Esto esboza Lacan en la primera clase de su seminario 24, en el cual desarrolla una tríada en relación a las identificaciones que cabe recordar. Dice y cita a Freud que hay al menos 3 modos de identificación. La primera es en torno al padre, y parece ser la que conlleva la vía del amor. La segunda, la identificación histérica, de la cual Freud nos ha escrito al respecto. Y la tercera es la que nos lleva particularmente la atención. Es la identificación a un rasgo. Con este seminario, el rasgo unario nos interesa, señala Lacan, porque no tiene que ver con una persona amada. Una persona puede ser indiferente y, sin embargo, uno de sus rasgos será elegido como constituyendo la base de una identificación. Es que nos suena mucho a la familia que nos muestra Succession, una serie que se esgrime en la dificultad para elegir el sucesor del supuesto imperio mediático del siglo XXI. Sin embargo, lo que vemos bajo la lupa de Logan es la exclusión y la indignidad de cada uno de sus hijos para suceder. Tenemos una serie que nutre sus lazos por fuera de la vía amorosa. Vemos atisbos, pequeños guiños de amor, en una serie que se desarrolla en el centro de un discurso que no precisa del amor para funcionar. Lo que vemos es la imagen de un padre que no se deja matar y que encuentra las pasiones del ser, como el amor y el odio, pegadas en relación al otro. Con la última enseñanza de Lacan, la realidad del sujeto se aborda con aparatos de goce. Y como tal,
El lenguaje es el único que hay. Este no solo está hecho para generar sentido en la vida. Mejor decimos que el lenguaje es por el goce. Entonces cabe la pregunta por los efectos de la incidencia de goce sobre el cuerpo, por lo real del goce del cuerpo. El problema del ser hablante es que, por el goce del uno, del cuerpo, no encuentra la manera de relacionarse al otro. He ahí el giro de esta serie. Detrás del oscuro deseo del capitalista, ninguno puede ceder su tajada satisfacción en virtud del lazo al otro. La libido se consume en un goce narcisista y dominante con su efecto siniestro visible en cada capítulo, cagarse en el otro. Pero también decimos que lo uno funciona y que porque existe el lenguaje, un discurso funciona. Una serie que ejemplifica modos actuales, que ironiza sobre la existencia del objeto del deseo y quizás una serie que pretende develar algo de la creencia en algo allí donde no hay. Mi pregunta al ver la serie pasa por lo que transmite, aquello que puede funcionar fallando, así y para cada cual, en el encuentro con lo no mortífero de un efecto inédito, en el lugar en el que esta serie deja vacío, el lugar del amor. Bueno, hasta aquí. Gracias, Nicolás. Ahora vamos a pasar al trabajo de Andrea Noriega, titulado Arder por los pecados del padre, en torno a la serie de televisión Bloodline. Bueno, como dijo Juan Pablo, yo titulé mi trabajo Arder por los pecados del padre. Si viéndome de las series de TV como un instrumento que bien captan un real de la subjetividad de la época, me propongo iniciar este recorrido de trabajo indagando sobre lo que las series no se enseñan, cotejar luego la hipótesis del grupo de lectura, la familia como aparato de goce, apartados que orientarán el abordaje que me propongo realizar de una serie en particular. Me pregunto, ¿qué nos enseñan las series? En la actualidad, las producciones audiovisuales se generan utilizando el Big Data para ofrecer productos específicos. El éxito se gesta antes de que la serie salga a la luz al interpretar los interrogantes de cada época. Watman, en su libro Las series, el mundo, las crisis y las mujeres, ubica que el éxito de las series se debe a que estas producciones artísticas entran en serie con el estado actual de la civilización. Su hipótesis central es que el mundo de la serie muestra el mundo de la crisis en serie. La crisis es serial, la serie es su forma. El autor plantea que es la estructura del mundo lo que ha cambiado y que tanto la fragmentación, la dispersión, el estallido, que es el régimen del mundo y de los sujetos hoy, encuentran en la serie su forma, inscribiéndose la serie así en el registro del sin límite, que es la forma lógica del no todo, nada más serio que la serie para reflexionar sobre el estado de la humanidad. Un subtítulo, La familia aparato de goce. Basol en Famulus nos dice que la familia como sistema de semblantes, de significantes que intentan ordenar el goce, se revela hoy como un artificio, subordinado a lo real de la relación entre los sexos. Los términos se han invertido. Si antes la familia intentaba ordenar lo real del goce, es lo real del goce lo que ordena hoy la familia. La inestabilidad de los vínculos familiares no sigue la lógica de los intercambios simbólicos, sino de la equivalencia entre significantes amos que se intercambian según las condiciones de goce. Podemos pensar a la familia así, como un artificio cuyo fin es responder a lo real de la relación sexual que no hay. Y este tratamiento singular que cada familia hace es también incidida por las coordenadas de cada época. Bloodline, la serie Síntoma. Voy a trabajar sobre Bloodline, una serie de televisión de Netflix, estrenada en el 2015, que cuenta con 3 temporadas. Es producida por Sony. La serie nos muestra la vida de la familia Rayburn, propietarios de una posada en el paradisíaco lugar de Los Cayos de la Florida.
Un paraíso que a modo de paradoja esconde una dramática historia que se ficciona alrededor de secretos familiares. Temas prohibidos que son, a mi entender, la respuesta a qué hace Lazo en esta familia. Miller, en Cosas de familia en el inconsciente, dice: la familia está unida por un secreto, está unida por un no dicho. ¿Qué es ese secreto? ¿Qué es ese no dicho? Es un deseo no dicho, es siempre un secreto sobre el goce, de que goce el padre y la madre. ¿Qué nos muestra la serie sobre este secreto de goce? En el pasado, Robert Redwood, respetado padre de familia y muy reconocido en su comunidad, estalla en cólera golpeando salvajemente a su hijo mayor, luego de que su hija más amada pierde la vida, ahogada cuando estaba con Danny, este hijo. A partir de este incidente, la familia comandada por la madre toma la decisión de mentir ante la policía sobre la golpiza, con el único fin de salvar a Robert. Así la familia arma un montaje en torno a este secreto a voces, secreto que esconde otros secretos y que una vez que se desmaraña la caja de Pandora, se llega a una figura paterna oscura y llena de pecados, que en el nombre del bien, por el bienestar de su familia, es capaz de perder los estribos. Robert no habla demasiado, pero deja claro que todo lo que hace es con determinación. Emprende el negocio de la posada no de manera santa, luego de un pasado familiar violento. Algo de esto oscuro también se muestra en relación a su mujer en el momento del acontecimiento de la pérdida de su hija. Sally, su mujer, estaba decidida a huir. Sin embargo, a modo de contingencia, comienza otro secreto. Ahora toda la familia es cómplice para que Robert no sea llevado a prisión. Me pregunto, ¿qué goce se puede esbozar que está en juego en esta familia? Una pista es la imagen de las playas, el mar, la posada, una vida plácida. Las vistas se imponen a modo del lugar soñado, aunque en este paraíso tropical permanentemente se muestra un detalle: el sudor. Todos arden de calor. Un paraíso que quema, un paraíso creado desde la nada. Su hijo John, que es el hijo que le sigue a Danny, en el entierro de su padre toma la palabra y dice: mi padre, él era como un Dios para mí. Él de verdad creó un mundo. Todo lo que ven a su alrededor lo construyó de la nada. Él era un rey aquí, podía ser rígido, tenía una visión para su familia, sabía bien qué queríamos que fuéramos. Este artificio nos enseña ese plus del creador, del rey, del constructor del paraíso, en donde quedan tomados por un goce que nadie entiende de pérdidas, cuyo único límite es lo que hay que hacer por el prestigio de la familia. Un frenesis del deber hacer, en donde no pueden encontrarse con las consecuencias. Ahora, ¿qué sucede cuando algo de ese goce innombrable falla y los siniestros retornan al campo del sujeto? Esto nos enseña la serie. En su inicio se escucha una voz que dice: a veces sabes que algo malo va a pasar, lo sientes, una voz en la cabeza te dice que algo va a salir terriblemente mal, no puedes prevenirlo. Así me sentí cuando mi hermano vino a casa. En el seminario 11, Lacan toma un sueño analizado por Freud para trabajar la pregunta: ¿de qué arde un hijo? ¿Qué es lo que quema? El padre, nos dice Lacan. El nombre del padre sostiene la estructura del deseo junto con la ley, pero la herencia del padre es su pecado. Entonces, ¿de qué arde un hijo si no es del peso de los pecados del padre? Salvar al padre es una forma de velar la falta, de cubrir sus pecados, de mantener al padre ideal. Es una manera también de no transitar los caminos de la castración. Los Rayburns consagran su vida al saldar la deuda del padre, no sin sostener ahí el peso de su propio goce. En el seminario 18, Lacan se pregunta: ¿qué dice este padre en el ocaso del Edipo? Dice lo que dice el super-yo. Lo que dice el super-yo es goza. Marie-Hélène Bruce sostiene que el super-yo viene ahí donde falta el poder de nombrar,
atribuido a la función de la autoridad. Aclara que el super-yo vuelve al padre y se trata del padre del goce. Salvar al padre vela esa falta, pero paradójicamente aumenta la severidad del super-yo que se nutre del goce. De esta manera se vuelven el reverso uno de otro. ¿Qué se esconde tras la bondad de esta familia? En otro episodio se escucha: no somos gente mala, pero hicimos algo terrible. La familia, con su vida dedicada a la posada, ha hecho un gran aporte a la comunidad de Los Cayos. Por tal labor, el Estado los homenajea poniéndole el apellido de la familia a uno de sus muelles. En una escena, Dani le dice a John: es bueno que la familia ayude a la gente, es por lealtad que la gente quiere trabajar con nosotros. La lectura de esta lealtad me remite a Lacan en el Seminario sobre la Ética, que afirma que la consecuencia del mandato amar al prójimo como a ti mismo hace surgir la presencia de esa maldad fundamental que habita en ese prójimo como en mí mismo. Acerca del acto altruista, en el Apólogo de San Martín, Miller sostiene, esto es en el Partener Síntoma: el bien que realiza San Martín no es un bien absoluto, un universal. Este bien traduce lo siguiente: envolviéndolo con su bien, demuestra que tiene tanto el poder de dar esta pieza del género como de conservarla. Así, disponer de un bien, aunque más no sea para deshacerse de él, es dar testimonio del poder en que se encuentra el bienhechor de privar al otro de él. Detrás de las buenas intenciones de los Railburn se juega otra satisfacción. Primero Robert, contribuyendo al progreso de los Cayos; luego John, tal cual el soldado del Apólogo, tomando en su rol de policía el bienestar de la comunidad, rol que en otro momento de la serie es conducido a una competencia descarada por ocupar el lugar de alguacil del condado. Pero para que haya una dialéctica, para que exista el acto de San Martín, hace falta que haya un partener, que juegue su partida. Es la figura que Dani encarna la que pone en jaque cada vez la bondad de la familia, poniendo en peligro con su vida en el mundo criminal el patrimonio y el legado, impulsándolos a tomar cartas en el asunto. Es así que bajo el mandato, salvarlo de sí mismo, salvarme a mí y salvar a mi familia, John toma el protagonismo, es conducido a lo peor, perdiendo toda brújula que oriente, lanzándose a una infinitización, a una deriva de lo simbólico, en un intento de encontrar soluciones para proteger el buen nombre de su familia, para cubrir los pecados del padre. ¿Qué partener síntoma de cada uno de los protagonistas? Con respecto al apólogo de San Martín, Miller plantea que convendría preguntarse en este apólogo cuál es el partener síntoma de cada uno de los protagonistas, para que el partener se pueda constituir como tal para el otro. No se trata de este amor, del amor al prójimo, del amor narcisista. Es necesario que algo del goce esté en la jugada. Voy a intentar así esbozar con qué partener juegan su partida los integrantes de este linaje de sangre. John es el primero. En el discurso de aniversario de la posada, su padre le dice: siempre cuida de la gente y decidió que siempre cuidará de todos, no solo de la familia, sino a todos acá en la isla. ¿Qué es la familia para John?, me pregunto. Pareciera que es él el que sostiene esta imagen de familia, a modo de ideal. Le sirve quizás de medio a partir del cual él va atrás de este plus de goce en el intento de salvar al padre. Ahí se encuentra con su manera de gozar, en este intento. John no puede transformarse en padre, pero sí se convierte en el director de una ficción de la familia en el paraíso. En el último capítulo de la serie, su madre dice: me desgarraste cuando naciste, me cubriste de sangre, grité para que te saquen de mí, pero ya mi bata blanca estaba manchada. Tú hiciste todo esto, es tu culpa. ¿Es John el artífice de Bloodline? Ahora Dani. Se sitúa en el hijo que es portador de ese goce rechazado que perturba a los Railburn, ya que aloja lo más íntimo, el propio goce. Se segrega lo que inquieta, que
que no es más que el propio goce alejado en el otro, lo que resta de la cosa en el otro. El personaje de Dani juega de partener de todos los integrantes. Hasta muerto Dani tiene una importante presencia. Robert dice, Dani, el que escapa pero siempre tiene una razón para volver. Lo que nos hace pensar que Dani también necesita de ellos, no solo para vivir, sino para morir. Es su demanda de amor la que lo pone permanente al borde de perderse, de perderlo todo. Para pensar en la demanda de amor, rescato una cita que encuentro de Basol. Así, desde el fuero más íntimo del acosador, nos llegan también los ecos de lo que sería finalmente su demanda más ignorada. Quiéreme. Que esta demanda se funde en la exigencia de una dominación sin límites, por tiránica que sea, no hace más que confirmar las formas en que el propio amor se encuentra tantas veces con el feroz imperativo que Lacan situó en el superyo. Y en esta misma línea de la demanda de amor esbozo una hipótesis respecto al dolor que padece Dani en el hombro. Esta marca en el cuerpo habla del lazo al padre. ¿De qué lazo se trata? El odio está del mismo lado que el amor, es la razón por la cual Lacan justifica hablar de odio y enamoramiento. El odio es primero en relación al amor. El odio es en efecto un lazo al otro muy fuerte, es un lazo social eminente. De Meg, que es la hija que sobrevive. Sally dice, salió tan rápido que apenas noté que estaba. Su personaje toma ese matiz, intenta que su padre la mire y él solo puede ver a su hija muerta. Meg hace demasiadas cosas por esta imagen familiar, pero nunca toma fuerza. No termina de encontrar un reconocimiento, pero pareciera ser que es la única que puede emprender al final de la historia otra cosa. Quizás el apenas noté que estaba le permite hacer presencia en otro lugar, fuera de esta familia. Kevin, que es el hijo menor, Sally dice, ni siquiera tuviste la fuerza para nacer, te dejé ser débil. Su vida parece solo estar ligada al goce del paraíso. Su amor por el mar, el cóctel, lo mantuvieron ahí. Él muestra el empuje al exceso, al extravío, es el reflejo del síntoma social contemporáneo. Nos enseña sobre el sujeto sin brújula, y tomo lo de brújula porque al final hay un detalle que cuando él quiere huir es encontrado porque no desactiva su GPS. Sally, la madre, Dani dice, ella te hace valiente, te hace creer que todo es posible, para luego mostrar lo peor, que se siente acabada, desgarrada desde que tuvo a sus hijos, que no sabe de qué se trata la familia. Ella nos muestra este aparato de goce de esta familia, la fragilidad de lo simbólico y la consistencia de lo imaginario. En un momento dice, volábamos por los cayos, Robert miró por la ventanilla y dijo, acá viviremos. Y finalizando la serie dice, todos estos años solo veía un edificio, un símbolo. El mar se lleva todo, desperdicié mi vida, hablando aquí también de su posición melancólica. Bueno, ¿qué nos enseña esta familia acerca de las configuraciones de goces actuales? Blue Line nos muestra el régimen de goce presente en la época, régimen del cual Lacan se pregunta en aún. Ese goce que se siente y del que nada se sabe, ¿no es acaso lo que nos encamina hacia la existencia? ¿Y por qué no interpretar una faz del otro, la faz de Dios, como lo que tiene de soporte al goce femenino? Miller ha producido la expresión de feminización del mundo para dar cuenta de la extensión de este goce en lo social. Blue Line se inscribe en el empuje a la feminización del mundo articulado al goce sin límites y sin medida que nuestra época encarna, que es la forma lógica del no todo, mostrándonos las características que presentan las series como la nueva forma de relato de la época. Una conclusión posible. El recorrido sobre lo que nos enseña la serie acerca del padre me lleva al encuentro de que el padre como función no es el elemento central que regula la civilización norteamericana. Siguiendo a Waldman, sostiene que a diferencia de Europa, cuyos mitos han sido revelados por textos, el mito de los Estados Unidos como nación se construyó con el cine
en las primeras 2 décadas del siglo XX. Y el derrumbe o la desconstrucción de ese mito es lo que están mostrando las series ahora en su modo fragmentario y serial de narrar. Las series muestran la muerte del padre o al menos su crisis. De ahí que la nostalgia de esta figura lleve al poder a líderes fuertes del estilo de Trump y la saga mundial de autócratas. Entonces, si no es el padre el elemento central, me pregunto, ¿quién toma su relevo? Surgen algunas respuestas. Como plantea Wagner, se eleva al objeto muerto como héroe recuperado, y es aquí donde la historia está dirigida por los objetos. Ante el ocaso del padre, me pregunto, ¿nos encontramos con el advenimiento de una sociedad de hermanos? En el intento de salvar al padre, esta familia se encuentra con su singular modo de gozar. Nos encontramos con el desencanto de los semblantes. Se escucha una voz al final. Solía pensar que lo mejor que me había pasado era haber nacido Railroad. Ahora sé que es una mentira, que nos hicieron creer, que se convirtió en nuestra verdad y que terminó separándonos. En la época actual, ¿toma su relevo ese goce que se siente y de que nada se sabe, ese goce indecible? Bueno, acá concluyo mi trabajo. Gracias. Gracias, Andrea. Hay otro trabajo sobre Bloodline, que es el de Clementina Parra Pautazo. Nos queda después, por último, un trabajo sobre la primera gran serie de la edad dorada de la televisión, Los Sopranos, de Julieta Alejandra Cacho. Así que vamos a hacer así. Primero Clementina con Bloodline para seguir con la misma serie, y por último Los Sopranos con Julieta, y pasamos a la instancia de preguntas. Te doy la palabra, Clementina, tu trabajo sobre Bloodline. Bueno, yo titulé mi trabajo una lectura de la serie Bloodline desde el psicoanálisis de orientación lacaniana. Teniendo en cuenta al modo en que lo ubico, que la familia es el lugar donde nos volvemos seres hablantes, en la medida en que ésta, como aparato de goce, resguarda un goce innombrable, el presente trabajo se servirá de la serie Bloodline para poder interrogar este sintagma de la familia como aparato de goce, realizando una lectura que intente ir más allá de pensar la familia solo como estructura simbólica. Intentaré interrogar principalmente la cosa familiar y poder pensar cómo esa cosa configura el campo de las respuestas diversas y posibles de los sujetos. Ese no dicho que de algún modo une a la familia. Considero que las series cobran acá un papel muy enseñante, en tanto esa cosa se vuelve al menos imaginarizable, y en tanto la familia que las series contemporáneas nos presentan y su relación al goce son efecto de su estrecha vinculación a los medios masivos de comunicación en los que se apoyaron para construir sus familias. Las series proponen de este modo abordar la realidad dando cuenta de la variabilidad de historias familiares que no siempre inventan, sino que recogen del parlote universal de la letósfera contemporánea, tal como lo planteamos en el argumento del grupo. Miquel Bassols afirma en su texto Famulus: la novela familiar está presente, en efecto, desde el principio de la práctica del psicoanálisis y en el discurso del sujeto contemporáneo, pero su asunto ha cambiado sustancialmente. Y es que la actualidad de las transformaciones de la familia plantea nuevas cuestiones que solo pueden abordarse más allá de la estructura clásica del Edipo y de sus formas patriarcales. Nos encontramos hoy, siguiendo a Bassols, frente a nuevas configuraciones familiares que se ordenan alrededor del secreto del goce. Secreto que dice, vela siempre el héteros del goce femenino. Entonces me planteo el interrogante: ¿alcanza la familia pensada únicamente como ficción, como estructura simbólica para dar cuenta de las nuevas formaciones familiares? Para ensayar una posible respuesta al interrogante, tomo la serie Bloodline. Se trata de una serie sobre la familia que va a ir mostrando el mal que habita en cada uno,
lo mal que se puede hacer el bien y lo bien que alguien puede hacer el mal. Lo primero que resuena es el lugar donde se desarrolla la serie. Se trata de un escenario de contraste muy fuerte. Por un lado, el paraíso terrenal que los rodea y por el otro, el infierno familiar que se vive puertas adentro. Primero, una voz en off de John, que como dijo Andrea es el hermano que le sigue a Dani. A veces sabes que algo está por ocurrir. Lo sientes en el aire, lo presientes, no duermes en la noche. La voz en tu cabeza te está diciendo que algo saldrá muy mal y no puedes hacer nada para detenerlo. Así me sentí cuando mi hermano llegó a casa. La serie comienza con el aniversario 45 de la posada y la llegada del hermano mayor Dani. El padre en esta escena habla de los hijos. Se refiere a Meg como mi rayito de sol, quien fue al norte a estudiar abogacía. Respecto a Kevin, dice, cuyo amor por el mar, la vida y los cócteles lo mantuvieron aquí. John disfruta tanto de cuidar de la gente que decidió cuidar de todos nosotros. No solo de la familia, sino de toda la isla. Y respecto a Dani, el que se fue, se puede decir, pero siempre encuentra razones para volver, aunque sea para pedir dinero. Así, la primera escena muestra el panorama de la familia en los dichos del padre. Estamos ante un matrimonio signado por una crisis. La madre decide irse de la casa y le pide a Dani que distraiga a su hermana Sara de la pelea y la escena de partida. La lleva a navegar. John le recuerda que no puede navegar sin un adulto. A Sara se le cae su collar de hipocampo, se tira a agarrarlo y se ahoga. El padre, afligido por la muerte de quien parece ser su hija preferida, muele a golpes a Dani. Queda entonces una fractura mal curada, marca en el cuerpo que se hace oír mucho después, cuando el padre está muriendo. La madre arma toda una trama de mentiras para cubrir lo sucedido. Obliga a todos sus hijos a mentir. La serie ilustra de esta manera con su trama cómo la familia es sede del conflicto y la complicidad. Conflicto de la pareja parental de la que Dani se vuelve cómplice. La muerte de Sara, la paliza del padre, madres y hermanos cómplices, y al correr la serie se suman muchos otros pactos de silencio y encubrimiento. Miller, en Cosas de familia en el inconsciente, plantea que siempre hay algo para resolver en los vínculos familiares. Un no resuelto, un no dicho, secreto sobre el goce del padre y de la madre. La serie va mostrando un no dicho que luego podríamos decir que en cierto punto se devela, y cuando se devela los lazos empiezan a estallar. Esto ocurre no sin la presencia de Dani ni la muerte del padre. ¿Qué ocurre cuando el padre no regula? En principio, hipotetizo que podemos ver el estallido de los lazos. Hay un de eso no se habla, y cuando eso comienza a hablar, todo empieza a complicarse. De todos modos, enfatizo en que no creo que se trate de un único secreto, sino de una muñeca rusa, secretos en plural. Al secreto último no se llega, sino solo bajo la forma mítica. Un primer secreto que podemos explicitar es que detrás de esa figura de patriarca, gran padre de familia, se esconde un padre feroz, favoritista con sus hijos, el goce de un padre terrible. Ya sus dichos en el primer capítulo fundan lo que luego serán rivalidades signadas por la agresividad entre los hermanos. Una madre que no es menos terrible, Sally, a la que quieren proteger los hijos, tiene un costado oscuro. Y es quien adopta hasta el final la posición de que ante todo hay que defender a la familia, cueste lo que cueste, aunque haya que mentir o matar. La pareja parental está unida por el secreto de un crimen. Hay una defensa del apellido sin miramientos. Cada uno de estos hijos carga con la miseria de sostener este apellido tan ilustre. Hay algo que no es sano en el gusto por la familia, subraya Miller en Cosas de familia en el inconsciente. Y continúa, la familia es un mito que da forma edípica a lo que se opera a partir de la estructura. Y las historias de familia siempre son el cuento de cómo le ha sido robado al sujeto el goce que merecía, al cual tenía derecho. Tenemos a Kevin, un alcohólico y adicto, impulsivo, inconstante, cabrón. Se propone hacer sentir orgulloso a su padre.
Las opciones para él parecen ser o estar a la altura de John o ser un fracasado. No hay muchas más. En cierto punto, me permito pensar que Kevin denuncia lo que es la estructura familiar. Cuando Kevin y Meg deciden no seguir siendo cómplices de John, expresa Kevin, ahora que Danny no está y yo estoy sobrio, tienes miedo que no haya un fracasado en la familia y tú dejes de ser el superior. Siempre están los fracasados y los superiores. John, por su parte, es el que protege a todos los habitantes de la isla y a la familia. Cumple con los dichos de los padres. Meg expresa, estaba feliz cuando Danny vino a casa. Siempre quise incluirlo. Lo que ella realmente quería era arreglar el pasado, hacernos olvidar. Aunque es inteligente, nadie puede cambiar el pasado. Danny, por su parte, expresa, si me quedo, siempre seré lo que ellos quieren que sea. Si nos quedamos, jamás podremos ser lo que querramos. Freud, en su texto La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, retoma los dichos de sus pacientes diciendo que han enfermado por haber querido ir más allá de lo que sus familias querían para ellos, lo que les deparaba el destino familiar. Hay una idea de que contrariar lo que deparaba ese destino es lo que los ha llevado a enfermar, lo que da cuenta de la idea freudiana del origen de la familia. En El malestar en la cultura plantea para la familia el origen basado en un rechazo a la separación. Todos los hermanos intentan sostener la demanda incesante de la madre. Por un lado, John se encarga de todo, busca ser el hijo ideal. Meg trata de seguir las demandas de la madre, viviendo en Florida, perdiéndose la oportunidad de irse a Nueva York. Sigue con sus planes de matrimonio, aunque desea otro hombre. Por su parte, Kevin busca estar con su esposa cuando en realidad se pierden los placeres. El no poder separarse adquiere mayor peso que su propio deseo. Miller, en Cosas de familia en el inconsciente, afirma que la familia tiene su origen en el malentendido, en el desencuentro, en la decepción. Se presenta un problema al interior de las familias. ¿Cómo amar al otro en su goce, sabiendo que la familia es sede del malentendido entre los goces? Miller, en El partener síntoma, plantea lo siguiente. ¿Qué es el sí mismo? Amarse como sujeto del goce, eso es otra historia. La familia como un malentendido entre los goces nos pone frente a esa disyuntiva de cómo amar al otro en su goce. Ese goce que uno muchas veces rechaza en uno mismo. Lacan, en su seminario 7, dice, podemos fundarnos en lo siguiente. Cada vez que Freud se detiene como horrorizado ante la consecuencia del mandamiento del amor al prójimo, lo que surge es la presencia de esa maldad fundamental que habita en ese prójimo, pero por lo tanto habita también en mí mismo. ¿Y qué me es más próximo que ese prójimo, que ese núcleo de mí mismo, que es el goce al que no oso aproximarme? Pues una vez que me aproximo a él, surge esa insondable agresividad ante la que retrocedo, que vuelvo en contra mío y que viene a dar su peso en el lugar mismo de la ley desvanecida, a lo que me impide franquear cierta frontera en el límite de la cosa. Surge entonces el interrogante. ¿Efecto de qué todos los crímenes, pactos de complicidad, mentiras, agresividad al interior de la familia Rayburn? Se tomará a continuación la cuestión del mito en la trama familiar. Lacan no se va a detener en la novela familiar, sino que la operación que hace es reducirla al mito individual. Ese mito que condensa la constelación original que presidió al nacimiento del sujeto, su destino, casi su prehistoria. El mito para Lacan da forma discursiva a lo que no puede ser transmitido en la definición de la verdad, algo que no se puede decir ni terminar de transmitir. La verdad depende de la estructura ficcional de la palabra, nunca puede decirse del todo, justamente porque depende de esta estructura. La verdad que pondría en juego el mito individual es la verdad sobre los orígenes, la verdad sobre el goce, el secreto de goce que anida en la familia y que no puede decirse más que bajo la forma velada del mito, que a la vez que vela designa un real. Miller, en su texto del síntoma al fantasma y retorno, relaciona mito y fantasma.
Podemos decir que todos los elementos de esa constelación que presidió el nacimiento, que aparecen en el mito individual, reaparecen después en la fantasmática y en la determinación de los síntomas. Ambos, mito y fantasma, responden a un punto de falla en el otro. Responden a la falla del significante y también al deseo del otro. Lacan, en su seminario 8, afirma respecto al mito que cuando llegamos a cierto término de lo que se puede obtener en el plano de la episteme, para ir más allá se requiere del mito. Se trata de una forma de poder situar los orígenes, o en el caso de la familia, qué ha sido para cada uno el deseo de ese otro que son los padres, y dónde se ubica el secreto de goce, que es lo que verdaderamente une a una familia. Para ilustrar lo antedicho, se toman fragmentos del último capítulo de la serie, donde Sally relata el nacimiento de sus hijos. Se trata de escenas míticas, pero que considero delinean los destinos. Resultan tener una relación muy precisa y quizá definible a través de una fórmula de transformación, con lo que aparece como más contingente, más fantasmático, más paradójicamente mórbido, a saber, el argumento imaginario. Esa es una cita del mito individual. Vemos presentarse esa constelación familiar singular para cada uno de los hijos. Lacan, en relación con el hombre de las ratas, dice: el relato, esa constelación, sale pedazo por pedazo en el curso del análisis, sin que el sujeto lo una de ningún modo con nada de lo que ocurre en el momento actual. Lo que se ve en efecto sobrevolando panorámicamente la observación es la estricta correspondencia entre los elementos iniciales de la constelación subjetiva y el desarrollo último de la obsesión fantasmática. Todo ocurre, continúa Lacan, como si los impases propios de la situación original se desplazasen a otro punto de la red mítica, como si lo que no estuviese resuelto aquí se reprodujese siempre allí. En este sentido, pienso que hay algo de la matriz primera que se va repitiendo a lo largo de la serie. Hay efectivamente una relación entre mito y fantasma de cada uno de los personajes. Es como si hubieran cumplido a puntillas la creencia mítica sobre su origen. Sally comienza entonces con los relatos de los nacimientos, en el momento en que está frente a la posibilidad de vender la posada. Comienza diciendo: la posada no vale nada, desperdicié mi vida, estoy acabada. Estaba acabada desde el momento en que los tuve a ustedes. Cuando nació Dani, es decir, difícilmente ustedes saben lo que es con el primero, pero aún entonces podía ver que él ya estaba perdido. Era muy hermoso como Robert, largo y delgado, pero veía que nunca encontraría el camino. Así que lo mantuve cerca, tan cerca como pude. Pensé que si lo amaba lo suficiente, él estaría bien. Y tú, Kevin, no tenías ni la fuerza para nacer. Pensaba que morirías adentro de mí. Debía haberte obligado a luchar para salir, para que encontraras tu fuerza, para que te probaras a ti mismo, pero no lo hice. Te dejé ser débil. La dulce Sara era muy delicada y tan pequeña. Meg salió muy rápido. Apenas me di cuenta que había nacido. Pero tú, John, me desgarraste cuando saliste. Estabas cubierto de sangre cuando te pusieron sobre mi pecho. Les grité que te llevaran, pero la sangre se quedó. Las manchas tiñeron de rojo la bata blanca. Tú hiciste esto, John, Sara y Danny, el buen muchacho. John le responde: no tienes idea de lo que es una familia. Y Sally responde: no queda nada aquí. Pienso que esos nacimientos, relatados míticamente, ilustran lo que cada uno de esos hijos era para el deseo de la madre y cómo cumplieron con lo que supuestamente quedó destinado para ellos. Ninguno pudo escapar de lo que estaba dictaminado. Nacidos en esa lengua. La lengua que cada uno habla es cosa de familia, y la familia en el inconsciente es primordialmente el lugar donde se aprende la lengua materna, y por ello el lugar de la familia se queda pegado a la lengua que uno habla. Es decir, que hablar es una lengua, ya es testimoniar del vínculo de la familia. La lengua propia que hablamos es siempre la lengua que otro hablaba antes de nosotros. Esta es una cita de Miller en Cosas de familia en el inconsciente. Para ir terminando, somos siervos de la familia y de su discurso en la medida en que somos hablados por nuestra familia y llevamos la marca en el origen del significante amo en la familia. Nos transmite Bassols en su texto La familia del otro.
Pero más adelante, y para finalizar, en su texto Famulus plantea lo siguiente. El verdadero siervo de la familia, su famulus, es de hecho el sujeto del goce. Cada ser hablante es siervo del secreto del goce familiar. Cada uno es en realidad fruto del malentendido del goce familiar. Malentendido del que Lacan se declaraba traumatizado por el hecho de ser hablado por él antes que llegara a hablar de él. La familia se revela hoy como un artificio subordinado a lo real de la inexistencia de la relación entre los sexos. Y es por ello que poder pensarla como aparato de goce, más allá de su estructura simbólica, se vuelve del orden de lo necesario para poder captar las nuevas configuraciones familiares y modalidades de goce. Ahora pasamos al último trabajo de Julieta Cacho. Este trabajo es sobre la serie Los Soprano y conjuga dos temas: la ciudad y la madre, desde una perspectiva psicoanalítica. Te doy la palabra, Julieta. Hola a todos. Bueno, mi escrito se titula Madres y Ciudades. Voy a leer la introducción. El presente trabajo procura relacionar los términos madres y ciudades desde la teoría psicoanalítica lacaniana. Para esto se utiliza la serie de TV Los Sopranos. En Los Sopranos, la madre de Tony es una figura omnipresente que siempre logra salirse con la suya. Jacques Lacan hace referencia al fuerte vínculo madre-hijo y a las dificultades que se presentan para la separación. En su libro La familia, él escribe: esta relación orgánica explica que la imago de la madre se relacione con las profundidades del psiquismo y que su sublimación sea particularmente difícil. A continuación, define dos elementos en los que dice comprobar su hipótesis: el apego del niño a las faldas de su madre y la duración a veces anacrónica del vínculo madre-hijo. En esta serie puede verse el vínculo anacrónico con las faldas de la madre. Lacan sostiene que para que la imago materna sea sublimada, debían aflorar nuevos lazos sociales, nuevos encuentros con otros grupos sociales. Las ciudades podrían ser pensadas como ese lugar que aloja a los sujetos por fuera de la madre. Bien, ahora pasa al subtítulo de Madres. Actualmente el lugar de las mujeres cambió. En esta época muchas mujeres ocupan lugares o se dedican a actividades que antes eran exclusivas de hombres. Ahora es visible que la mujer ocupe esos lugares, lo que no implica que no lo hayan ocupado de un modo solapado, como es el caso de la madre del protagonista de Los Sopranos. En Los Sopranos, la madre de Tony tiene un rol relevante. Su rostro duro, siempre con expresión de desaire al otro, siempre con el ceño fruncido, expresa desdén. Su lugar en la narrativa siempre es central. Es tan central su rol protagónico que Tony Soprano, un mafioso, lleva la cuestión vincular con su madre a análisis. Si bien puede considerarse que las mujeres en la historia universal fueron relegadas de ciertos lugares, o bien puede decirse que existían ciertos lugares que eran exclusivos para los hombres, en el caso de la madre de Tony no fue tan así. Ella ocupó un lugar central en el rumbo de la familia Soprano. Esta madre logra salirse con la suya e impide que su esposo abandone los negocios mafiosos. Le impide comenzar una vida y negocios en el orden de lo legal. Siempre astuta, logra salirse con la suya. Y esta impronta se puede leer en el personaje de Tony. A salirse con la suya siempre, del rol materno, el espectador lo verifica en el primer episodio, donde, con toda la iluminación puesta al servicio de la escena, Tony golpea violentamente a un hombre en pleno día, con los ciudadanos como meros testigos mudos. En el transcurso de la serie se escucha a la madre de Tony Soprano decir que su esposo era un santo, pero en vida se encargó siempre de ponerlo en falta y humillarlo, según el relato del protagonista en su terapia. Este padre no ocupaba ningún lugar de autoridad en la familia,
pues su esposa se encargaba de que no sucediera. Siguiendo los planteos psicoanalíticos, Lacan vincula el estrago materno a una insuficiencia inherente a la función paterna para metaforizar el deseo de la madre. Esto puede ocurrir bajo múltiples aristas, ya sea porque su ley es eclipsada por la ley materna o porque, pese a que se interpone para que las fauces del cocodrilo no devoren su producto, éstas aún conservan la facultad de cerrarse intempestivamente sobre el mismo. También puede ocurrir porque, aunque el padre aporte respuestas parciales sobre los tipos ideales del sexo, el sujeto persiste buscando dolorosamente la sustancia de su ser en la relación con la madre. La ley del padre de Tony Soprano fue eclipsada por la ley maternal. Una astuta madre que siempre logra salirse con la suya y logra poner siempre en lugar de resto a su hijo, el cual es el único que no logra ver la omnipresencia de su madre y en sus propias palabras, en su terapia, la nombra como una frágil viejecita. Esta madre que logra someter a su esposo a la ilegalidad y negocios mafiosos, a pesar de que éste así no lo desea, logra sobrepasar toda ley simbólica en el vínculo madre-hijo y deja en este una impronta muy fuerte, la de salirse también siempre con la suya, con total brutalidad e impunidad en una ciudad como Nueva Jersey. Ahora voy a hablar de las ciudades, como un segundo subtítulo. Bien, las ciudades. Los Sopranos se filma en Nueva Jersey, Estados Unidos. Una ciudad que dio vida a una serie que cuenta los conflictos familiares de un capo mafioso con su madre, con su familia nuclear y con su familia extendida, la mafia. Nueva Jersey está ubicada en la periferia de Manhattan, Nueva York, a un costado de la gran metrópolis iluminada, en la periferia de un lugar tan cosmopolita. En esta ciudad periférica, Tony Soprano se dedica a trabajar con los desechos, con los residuos. En su primer capítulo, la serie muestra cómo Nueva Jersey y sus habitantes son testigos de la brutalidad y despotismo mafioso. Ante las situaciones de violencia a plena luz del día, en medio de la vía pública, nadie hace nada, solo mirar. En esta ciudad, Tony Soprano se maneja a sus anchas y bajo la ley de la mafia. En la presentación de la serie se muestran lugares que existen realmente en esta ciudad, como por ejemplo la emblemática Pizza Land. Este establecimiento, que en sus inicios fue propiedad de una familia italiana, cobró gran notoriedad y fama gracias a los Sopranos. La cámara toma el cartel de Pizza Land como parte de la estética urbana. Fue tan popular esta pizzería gracias a la serie que al morir el actor que personifica a Tony Soprano le hicieron una dedicatoria. Tony Soprano, un don de la mafia, un don habitante de una ciudad en la periferia de Nueva York, se dedica a trabajar con desechos. Él tiene una relación muy particular con su madre, la cual se encarga siempre de ponerlo en falta, denigrarlo, tratarlo como desecho siempre. La cámara en esta serie se mueve de modo tal que pareciera la mirada de Tony. La cámara, mediante sus ojos, narra cada capítulo. Los Sopranos está ambientada en los suburbios de Nueva York, a las afueras de las grandes luces. Aquí no existe Tiffany ni Starbucks. En Nueva Jersey existe Pizza Land o el mercado de carnes de cerdo, uno de los lugares de encuentro de los mafiosos. La ciudad que Lacan presenta en 1966, una ciudad que se lee con el matema del fantasma, sujeto Los Anges de A, es Juli, ¿sí? Estás tapando la cámara con las hojas. Perdón. Está bien. La ciudad que Lacan presenta en 1966 es una ciudad que se lee con el matema del fantasma, sujeto Los Anges de A. Es un inconsciente que se lee gracias a la estructura ya allí. Testimonia de pensamientos en acto, articulados y fuera de sentido. Es una significantización de la actividad, del goce que circula en las ciudades. Las ciudades pueden dar cuenta del goce de sus habitantes, de su modo de gozar.
Nueva Jersey testimonia con su estética casi pueblerina y con su ritmo de vida en teoría sereno, el sinsentido de una civilización que, sin velos, comete hechos violentos, pactos sanguinarios a plena luz del día y en un mercadito de cerdo, lugar donde un grupo de mafiosos decide el destino de la ciudad. El arquitecto Pablo Stewart, en la revista Ciudad Analítica, sostiene que es el modo de vivir de las personas lo que urbaniza y da vida a una ciudad. Podría pensarse desde el psicoanálisis que son los modos de gozar de los habitantes lo que construyen y dan vitalidad a una ciudad. Siguiendo a Miguel Bassols, psicoanalista, sin duda, una de las formaciones más importantes de la civilización es lo que llamamos la ciudad. Una ciudad es también un conjunto de sueños, de fantasmas, de producciones del lenguaje, de órdenes y desórdenes del goce operados por el significante. Nueva Jersey se encuentra con la inmigración italiana y no al revés. Así, la mafia funda una ciudad periférica en Nueva York. Nueva Jersey es la superficie, la piel desnuda, una vereda cualquiera desde donde se mira la violencia mafiosa. En muchas escenas puede verse como los mafiosos golpean a personas impunemente a plena luz del día, la ciudad y sus habitantes testigos silenciosos. Los Sopranos muestran el modo de vivir y de gozar de una ciudad que se forja ante la ley y códigos despiadados de Tony Soprano, el cual, en las primeras visitas a su analista, se pregunta por la falta de lealtad y códigos que impera en los jóvenes modernos de Nueva Jersey. La ciudad va poblándose de nuevas generaciones que le darán otra vida a esta Nueva Jersey periférica. Eric Laurent, en su conferencia de la UBA en el 2019, comenta que Lacan nombra esta civilización, la civilización actual, como la civilización de la ciencia, y lo que queda de la creencia para él es la creencia del síntoma. Síntoma como envoltura formal del goce de cada sujeto. Pues bien, en estos cuestionamientos que Tony Soprano se hace por las nuevas generaciones y la falta de código, es que puede vislumbrarse el síntoma como envoltura del goce. Esto se apreciaría en la falta de códigos de los jóvenes y en las golpizas que propicia Tony Soprano a sus enemigos a plena luz del día. Todo esto da cuenta de las ciudades como envoltura del goce de sus habitantes. Los Sopranos comienza a emitirse en 1999 hasta el 2007, con 6 temporadas. En el año 2000, Estados Unidos es el único país en el mundo que puede realizar campañas de marketing ilimitadas sobre psicofármacos. Mucho de esto se ve reflejado en el primer capítulo, emitido en 1999, donde la psiquiatra de Tony Soprano lo medica con Prozac. No es casual que su psiquiatra decida medicarlo, considerando que no era necesario que Tony esté sufriendo de ese modo. Y nada casual tampoco, como en muchos casos, el arte se anticipe. Esta serie puede dar cuenta del goce singular de los sujetos de Nueva Jersey, en su modo de vida. Cada ciudad, con su modo de vida, con su modo de habitarla, da cuenta de su singular goce, entendiendo lo singular como una diferencia absoluta. La superficie, el tiempo y el espacio de una ciudad solo existirán por el modo de gozar de sus ciudadanos. Luego vendrán a dar cuenta de cómo se formó esa ciudad. Las ciudades y la vida urbana de sus habitantes son algo a interpretar, algo que está a la vista de todos, pero solo puede ser interpretado en el instante posterior a la aparición de los sucesos. Ejemplo de esto es nuevamente la golpiza que Tony Soprano propicia en el primer capítulo a un hombre a plena luz del día en la vía pública. Miguel Bassols comentaba que Lacan se consideraba un poema, pues debía ser descifrado, interpretado. Pues bien, las ciudades no necesariamente pueden ser consideradas un poema, pero sí su paisaje, su urbanización, su modo de vida invitan a interpretar o pensar el modo de gozar de los ciudadanos de cada ciudad en particular. Bien, hasta aquí. Bien, gracias Julieta.
Vamos a tomarnos unos minutos de preguntas. Voy a hacer la primera pregunta por orden al trabajo de Nicolás Licio sobre sucesión. Para comenzar a conversar, vos, Nicolás, mencionas en tu trabajo que la estructura de parentesco en la familia de la serie Succession no es no sería una categoría de análisis viable, al menos para la familia de Logan Roy. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos aporta la noción lacaniana de aparato de goce para la lectura de la familia Roy? Bueno, efectivamente, me parece que para hablar de la serie podemos hacer una dicotomía entre lo que es lo simbólico y la estructura más clásica de por ejemplo, los complejos como el complejo edípico, el complejo de castración, los textos de los complejos familiares, y podemos ir por ahí a interpretar la familia. Pero, de alguna manera, con eso, en esa lectura, para hacer esa lectura, mejor dicho, nos hace falta la noción de aparato de goce, porque decía que hay una dificultad para hablar de estructura de parentesco clásica, porque cuando uno ve la serie, hay una gran dificultad para ubicar las identificaciones, ¿no? Yo escribía en el texto que es muy difícil ver la identificación amorosa y que no pasa por ahí la serie, no podemos ir por ahí a la serie. Ahora, digo que no se puede hacer la lectura de la estructura por ese costado sin la noción de aparato de goce, porque hay algo central que a mí me parece que es la clave para ver la serie. Cuando uno busca en Google la información de la serie, que es una serie que está desde el año 2018, cuando uno busca en internet dice que es una sátira. Es decir, que es un discurso satírico sobre ciertas personalidades que evidentemente existen en el mundo mediático, pero yo agregaría que al lado de la sátira agregaría algo que es del orden de la ironía. Yo puse en el texto que a mí me parecía la serie muy irónica, a mí me parece que es la clave para ver la serie, porque si me permiten leer algo, hay un hallazgo que tiene que ver con el texto Ironía de Jacques Alain Miller, que dice así: la ironía es sin el otro. La ironía es del sujeto, y esta es la paradoja de la ironía, que en algún punto acerca al sujeto a un intento de lazo con otro, y al mismo tiempo lo deja por fuera. ¿Qué nos dice la ironía? Dice Miller, que el gran otro, no existe, que el lazo social es en el fondo una estafa, que no hay discurso que no sea del semblante. Entonces, ¿qué aporta la noción de aparato de goce? Me parece que es una lectura que, en primer lugar, no va por la vía identificatoria típica, lo primero que diría. Es decir, que hay algunos elementos, como por ejemplo, si digo que no está el amor, la identificación al padre amorosa, en este caso, para sostener las identificaciones, lo que sí tenemos es una masividad irónica en la serie. Entonces tenemos algunos personajes que son muy irónicos, como Rómulo, así le dice el padre al hijo menor, que no puede hablar sin ironizar. Es una serie que tiene que ser leída desde la ironía, en este sentido, en el sentido en el que no deja por fuera al gran otro, no va en busca del gran otro. Entonces, estamos lejos de hablar de una estructura clásica de parentesco. Ahora, ¿qué es lo que aporta? Insisto, no se puede hacer esa lectura sin el lazo al otro
lo que podemos decir de la contingencia y lo inédito. Es decir, que si nosotros tenemos funciones, como en los complejos, por ejemplo, no van a ser sin funciones inéditas. En este caso, una función, yo pensaba que yo titulé el texto Sucesión imposible, porque pareciera que por lo menos en las dos temporadas que hay, Logan se ve imposibilitado de ceder su lugar. Entonces, me parece que en ese punto la función inédita tendrá que ver con cómo cada uno de sus hijos podrá arreglárselas para convivir inmersos en ese lazo, así, en un lazo... Ahí, en ese punto, Nicolás, justo quería enganchar con una pregunta que tenía para Bloodline, para Clementina y para Andrea, que es sobre el punto en cómo los sujetos o con qué elementos cuentan los sujetos para arreglárselas con el goce cuando la función paterna entra en declive, que es, me parece, lo que muestra más claramente la serie Bloodline, no solamente los de la familia Rayburn, sino también el sujeto contemporáneo, porque nos interesan las series también para pensar la clínica actual. Así que aprovecho justo ese punto que señalaba Nico para traspasar la pregunta a Bloodline. Bien, ahí se me escucha. Empiezo yo, Clemen, no sé. Yo pensaba cómo responder esto. Y para eso me remitía, a todo un movimiento que hay en la enseñanza de Lacan. Nosotros vamos del nombre del padre, de la función del nombre del padre, del lado de lo simbólico, a los nombres del padre, al padre para cada uno, a la versión del padre, que me parece que es la perspectiva que sigue esta investigación que estamos haciendo sobre la familia como aparato de goce. Bueno, entonces parada ahí, a ver si puedo intentar responderte. Entonces pensaba en si es para cada un padre, cada padre, la versión de goce que hay de cada padre, y la versión en este caso pasa por el desarreglo, pasa por lo que no anda, pasa por lo que falla. También hay que pensar que esa versión de la que el sujeto es siempre con consentimiento del sujeto, qué padre se hace cada sujeto para cada uno. Y me parece que en Bloodline nos muestra que en algún punto hubo algún arreglo hasta que algo falla y empieza a disfuncionar, ¿no? Esta familia vivió bien muchísimo tiempo hasta que pasa esto del regreso del hermano. Entonces, me parece que el arreglo tiene que ver con esta vida en el paraíso, con esto que toman, con este goce del padre del paraíso, que tiene su doble cara este paraíso, ¿no? Por un lado, arregla, les permite hacer lazo, les permite sostener este semblante de familia, pero queda como muy, por eso decía que nos muestra la consistencia de lo imaginario, ¿no? Cuando algo pasa, cae así, ¿no? Como se armó, así como se armó de ver por una ventanilla de helicóptero un lugar para vivir y para armar la familia, cae porque el mar hasta se puede llevar esa parte de la isla. Entonces me parece que la función del padre acá hubo un arreglo hasta el momento en que llega Dani. Y pensaba porque yo elijo el arder de título, el arder por los pecados del padre. Los pecados serían la versión de goce que el padre muestra ahí, ¿no? Y que ese arder puede tomar sus dos matices. Por un lado, el arder es encender, es la luz, y por el otro lado es quemar. Entonces esa versión del padre puede conducir a lo mejor o a lo peor. Y la serie nos muestra eso de lo peor también, ¿no? Estás muteado. Perfecto. Clementina. Sí, coincido con lo que plantea Andrea y me parecía interesante señalar o poder por lo menos pensar y dejar abierta la pregunta de si es solamente la muerte del padre o este padre que no regula lo que genera el estallido de los lazos, o también podemos pensar en los distintos lugares que ocupan esos hermanos al interior de la familia y esa madre y ese padre, para también poder pensar al padre como un elemento más
como producir un desplazamiento de lo que es el nombre del padre, como se lo piensa en una primera enseñanza, a los nombres del padre, digamos, como un elemento más que puede o no regular, y me parece que ahí también entra un poco el papel de Dani, digamos, de su llegada e incluso de su muerte. Y bueno, pienso que en torno a lo que es esta cosa familiar, ese no dicho, se van delineando como diversas respuestas subjetivas que así como, digamos, que así como responden a este no dicho, tienen su cara, de goce, y pienso que la familia funcionaba, digamos, en esa disfunción venía funcionando, y luego de que esto estalla, me parece que se vuelve a restablecer cierto funcionamiento, que también dejo como abierto para que lo podamos seguir pensando. Y yo quería hacer un comentario que escuchaba claramente en el trabajo de Julieta, pero que me retroactivamente me permitía releer todos los trabajos presentados, que es que me pareció muy interesante en relación a Los Soprano, en principio la elección de la serie, y en segundo lugar la orientación de la lectura que plantea Julieta, que me parece que es transversal a los otros trabajos, que es abordar una formación de la civilización nuclear como la familia, pero eso también traslada la misma óptica a la ciudad, ubicando en el significante y con claridad cuál es el objeto abyecto que domina el aparato de goce, tanto de esa familia, de ese sujeto y de esa ciudad que es New Jersey. Me parece que ese esquema que ella plantea en Los Soprano, uno podría tener la hipótesis y leer, Nueva York en Succession, Los Cayos de la Florida en Bloodline, utilizando un poco la misma orientación que utiliza Julieta para leer Los Soprano, y que está en Los Soprano, que es la primera gran serie de esta etapa de la televisión. Así que un poco dejarle la palabra a Juli, pero también plantear ese cierre con esa primera serie, y bueno, eso es un poco lo que podía leer. Juli. Sí, me pareció muy interesante ubicar la relación madre-hijo en la ciudad, y este lugar que por ahí le da la madre de desecho, cómo él logra construir una empresa a través de los desechos, y cómo también su familia nuclear no quiere saber nada sobre su trabajo con los desechos, el trabajo de Tony Soprano, y lo hace un poco, o sea, le da también otro lugar de desecho. Y todo eso quizás se ve reflejado en cómo él se mueve en la ciudad. Bueno, un poco después vamos a debatir con quienes se sumen al simposio en la fecha del Congreso, pero con eso cerramos nuestra intervención, cerramos la mesa Aparatos de Goce, la familia en las series de televisión del siglo XXI. Les agradezco Nicolás, Clementina, Andrea, Julieta y a los miembros del grupo que estuvieron presentes, su presencia en esta mesa. Un saludo a todos.